Siempre me gusta tener un mapa del país al que voy a visitar en la primera hoja de mi cuaderno. Eso hace que le dé mucho contexto al lugar al que voy y perspectiva de los sitios que voy a visitar. Ver si tiene costa, los países que están a su alrededor. En este caso es un viaje que hice a Perú y os quiero mostrar cómo empecé a dibujar este mapa en la primera hoja. Trabajé con un cuaderno de Hahnemühle de algodón 100%, formato cuadrado de unos 20 por 20. Aquí ya dibujé un poco las fechas en las que iba a estar de viaje y me gusta tenerlas cerca para ir rellenando los lugares y ciudades que voy visitando. Para este mapa decidí trabajar solamente en una cara, la cara de la derecha, en formato cuadrado, y Perú lo coloqué el país en la parte del centro. Me gustaba diseñarlo así para tener la parte izquierda con todo el océano y la parte de la derecha la voy a dejar en blanco con todos los países que están alrededor de Perú. Voy a dibujar unos pequeños márgenes y empezaré con un pequeño encaje de lo que es el país. Me gusta tener estos planos porque me da mucha información también topográfica de qué zonas son de costa, de qué zonas tienen montañas. En este caso también Perú pues tiene zona selvática, y te da también mucho contexto para conocer un poco más profundamente el país. Aquí empiezo a dibujar un poco el borde de forma aproximada, y todo el encaje que hago ahora me servirá después para detallarlo un poco más. Simplemente dejo las fronteras de los países que tenemos alrededor y voy a colocar una cinta de enmascarar para evitar que el azul del mar invada esos márgenes blancos que dejaba al principio. Puedes hacerlo directamente sin cinta, eso ya depende de tu pulso, pero considero que siempre quedan unos bordes mucho más limpios con ella. Una vez que la tenemos, toca empezar ya con el azul. Para este océano me decidí por un azul ultramar que tenga muchísima intensidad y profundidad de color. Usé una acuarela directamente en tubo para intentar sacar todo el pigmento posible y llegar a colores muy profundos de azul. Estoy humedeciendo el papel para tener un fondo con mucha humedad y así conseguir que el pigmento vaya fluyendo y se vaya moviendo y no se noten tanto las pinceladas. Quiero que quede un fondo bastante homogéneo y algodonoso, ¿no? Con esto es empezar a mover poco a poco el pigmento por estas zonas, intentar que siempre nuestro soporte esté húmedo para evitar un poco que se noten las pinceladas y que se vea el fondo demasiado nítido, e ir extendiendo el color poco a poco. También se puede hacer esto con un pincel más grande. Al trabajar con un pincel con depósito siempre intento apostar un poco por demostrar que se puede también hacer estos cuadernos 100% con el pincel de viaje. Pero si estáis en casa es mucho más fácil hacerlo con un buen pincel, con mucho pelo, pincel más grande, humedecer todo del tirón y trabajar con estas grandes áreas de una forma mucho más rápida, unas aguadas mucho más rápidas con un pincel más grande. Tener cuidado con la línea de costa, intentar que quede bien definida, que no quede una zona blanca, aunque luego probablemente pasemos por encima con un rotulador un poquito más gordo para definir el borde del país, pero evitar que queden zonas blancas, evitar estos efectos halo o estas zonas sin pintar entre dos colores, porque llaman mucho la atención y no nos aportan demasiado. Ahora vamos a empezar a darle el color a la tierra. Perú tiene una costa que tiene un clima muy desértico y es muy árida. Toda la costa es bastante marrón de desierto, es de un color muy gris también, muy desaturado, pero le vamos a dar un toque en marrón a toda la costa para representar esta zona de desierto, de clima desértico. Y cuando empecemos a alejarnos un poco de la costa, empezamos a entrar en los Andes, ahí sí que vamos a trabajar con un color un poquito más intenso. En este caso, para la zona de la costa vamos a usar un siena natural, y un poquito más hacia atrás, ya con los Andes, vamos a trabajar con un siena tostada, un poquito más saturado, un poquito más intenso, antes de acercarnos a la cordillera de los Andes, que probablemente le demos un tono más oscuro en cuanto al siena, probablemente pues un siena o un poquito de sepia, probablemente un pelín más oscuro. Aquí simplemente dejamos toda la costa con este marrón, y cuando llegamos hacia la parte de los Andes
Lo voy a dejar un poquito más húmedo para que haga la transición bien con el siguiente color. Y nos saltaremos a un color probablemente pues es un siena tostada, en este caso un poquito más oscuro. Entonces vamos a hacer una transición entre estos tonos marrones, de sepia, de siena tostada, de siena natural, con un verde. Inicialmente una primera aguada de verde, no demasiado potente, porque quiero que después veréis cómo intento dejar marcados esos afluentes del Amazonas. Y para eso primero quiero tener una primera aguada en el que voy a mover un poquito el pigmento y voy a pasar otra segunda vez para intensificarlo más. Pero prefiero que esos caminos, ¿no? Esos riachuelos, esos meandros del Amazonas, quiero que no queden perfectamente blancos, quiero que queden con un color un poquito de fondo verde. Entonces vamos a dar una primera aguada para hacer esa transición, que nos haga el relieve entre la zona más húmeda de Perú, con toda esa zona del Amazonas, y la zona de los Andes. Damos una primera aguada y después vamos a trabajar con un enmascaramiento a base de cera. Aquí he intentado respetar un poco el enmascaramiento con cera. Lo que he hecho es coger una cera de probablemente una vela de cumpleaños, vale, tal cual, que sea finita con una punta fina, y con eso lo que hacemos es respetar con esas manchas de cera zonas para que al pasar por encima la acuarela no nos manche lo que está enmascarado. Es decir, vamos a enmascarar, vamos a tapar zonas con cera para que no discurra por encima la acuarela. Ahora tenemos un color base. En este color base me parece bastante homogéneo, pero le hace falta más potencia todavía para tener el contraste con todo lo que es un verde de Amazonas. Lo que vamos a hacer es, este verde lo vamos a usar de base mientras va secando ahora, y encima vamos a pintar con esta cera para conseguir enmascarar unas zonas y que nos queden como de ríos. Mientras se va secando voy a aprovechar a definir un poco todas las fronteras. Estos planos me vienen muy bien para ver un poco con contexto, ¿no? Ver qué países tienen fronterizos y de qué países está cerca. Viajas en un país y no solamente es el país, sino los países que están a su alrededor. Si no hacemos estos planitos, pues bueno, viajas a Perú, pero no sabes que gran mayoría de Perú está limitando con Brasil, por ejemplo. Que Ecuador está muy limítrofe al norte con Perú. Y que al sur tenemos a Chile, un país con el que tiene muchísima relación. Tienen también idas y vueltas con el pisco, de quién es, de quién no es. Pues estos planos nos valen un poco para esto, para dar contexto y para ver con qué países limita el país que vamos a visitar, para darle más contexto también. En el caso de la frontera de Perú le da un poquito más de intensidad, un poquito más de grosor a esa frontera. Le he dado con un calibrado un poquito más gordito, normalmente suelo usar un 0.8 o incluso un EDI 1200 que son un poquito más gordos, para que nuestro país salte un poquito más que los países de alrededor. Creo que incluso un pelín más gordo hubiera quedado mejor. En este caso hasta la línea de costa la defino y así vemos cómo salta nuestro país. Ya lo tenemos definido, ya quitamos la cinta de enmascarar, ya está seco todo el agua y ya tenemos listo todo el límite del papel. Esto hace que queden mucho más definidos, mucho más afilados esos bordes, aunque se puede también conseguir sin enmascarar. Trabajas mucho más rápido y trabajas un poco más limpio. Aquí ya traigo el arma secreta. Nuestra vela de cumpleaños es cera, normal y corriente, y si puede ser un poco fina, mejor, para poder dibujar con algo más de precisión. Con esto lo que hago es marcar las zonas donde quiero que no llegue la siguiente capa de color. Esto va a hacer un poco asemejar a los ríos que desembocan al Amazonas, todos esos ríos del norte del Perú y de la parte de la ceja de selva que van a morir al Amazonas. Pues intento enmascarar, intento generar unas manchas de cera invisibles que van a hacer que cuando pintemos con la acuarela por encima no llegue el color al papel, por lo que no se va a quedar impregnado ese papel y no lo va a oscurecer con ese pigmento. Así reservamos esas zonas. Es un método como cualquier otro. Podemos usar también un raspado con una tarjeta de crédito, con un plástico, por ejemplo, o con un borde afilado. También vale un pincel, la parte de atrás de un pincel,
para luego sacar estas zonas. Esto lo que hace es que sea mucho más sencillo. Ahora voy a meter un verde mucho más intenso. Previamente he humedecido un poco el papel para que los bordes sean un poco más difusos. Voy a meter una capa de verde mucho más intenso en esta parte que ya da directamente a lo que es selva, puramente selva. Y al pasar por encima de donde he estado aplicando estas líneas de cera, se van a respetar. Aquí veis cómo saltan, que realmente lo que hacen es que resbala el pigmento que estoy poniendo encima, resbala. Entonces ya no llega hasta el papel y no impregna. Y esto lo que hace es que podamos tener estas líneas que le dan un poquito más de intensidad y son muy definidas y muy cómodas, porque nos cuesta muy poquito aplicar esa cera y el resultado que nos da es óptimo, es muy agradable, porque genera estas líneas muy definidas. Esto definirlo directamente con el pincel hubiera sido muy difícil. Y vamos ahora con las líneas de texto de los países, en este caso Ecuador. A veces recomiendo colocar una línea de referencia, una línea de base o 2 líneas para dibujar estos textos. Eso depende un poco de qué tal tengáis la mano alzada. No cuesta nada hacer una línea de base si queréis, para que esté totalmente horizontal, incluso 2 líneas para marcar un poco la parte de arriba y la parte de abajo. Pero yo recomiendo que os vayáis tirando a la piscina poco a poco para que la mano vaya cogiendo esa soltura de dibujar bien horizontal. En el caso de Perú usé un marcador un pelín más gordo, ese típico rotulador permanente que tiene un poquito más de espesor para que marque un poquito más. Incluso el texto lo puedes hacer un poquito más grande, ya que es el país que vais a visitar, que tenga un poquito más de protagonismo. Y ahora lo siguiente ya es ir colocando las ciudades que vais a visitar o ciudades importantes del país. Ir trabajando poquito a poco con un mapa de referencia y vais dibujando puntos en los lugares donde vais a estar. En este caso íbamos a estar en Lima, pero también mucho por el sur, con ciudades como Cusco, Arequipa, y ahí fui colocando poquito a poco con un rotador un poquito más fino algunas de las ciudades que visitamos o el contexto un poco también de alrededor. En este caso pues fuimos a Puerto Maldonado, que está en la zona de Ceja de Selva, y después ya fuimos al Valle Sagrado con Cusco, el Valle del Colca, Arequipa y por último a Puno. También dibujé un poquito de norte, Iquitos, que era también una posibilidad de destino para la selva, y Piuro también, que es una ciudad importante en el norte. Es darle un poquito de contexto y también de escala para saber qué partes del país vas a visitar, si vas a estar en el norte o vas a estar en el sur, si has pateado el país de arriba a abajo. En este caso lo que hice fue, estuvimos en la parte del sur prácticamente, como veis, y después volamos de nuevo a Lima. Espero que os haya gustado. Es un mapa que me encanta y que me gusta siempre hacer para mis viajes, y este es el resultado una vez volví. Saludos a todos, hasta el siguiente.